Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Agradecido con el Padre Celestial una vez más porque estamos este viernes 6 de enero del 2023, primer programa de este año. Agradecido con el Padre Celestial una vez más porque su misericordia y su gracia nos ha alcanzado. Una vez más que nos permite congregarnos a través de esta red, a través del Facebook Live de Shofar TV Costa Rica, también a través de esta plataforma, a través también de la página web. Y agradecido con el Padre Celestial porque son cosas nuevas, maravillosas, pero sobre todo la palabra del Señor sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo arma de doble filo, como una espada. Y lo más importante de todo esto es que es una palabra que está actual, que está vigente, no es que como muchos lo dicen, que es un libro de historia, un libro retrógrado. No, 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 no. Es una palabra actual, es una palabra de bendición, una palabra de exhortación. Es una palabra que edifica también y es una palabra que consuela. Así es la palabra del Señor, porque es una palabra profética, es una palabra que está viva, una palabra que sigue con nosotros y que es la que nos guía a nosotros como un faro de luz. Cuando se está en alta mar, cuando se necesita ver un faro que nos pueda estar guiando hacia una verdadera palabra, hacia una verdadera esperanza, hacia una verdadera fe, hacia un verdadero evangelio que conforme, que confronta, un evangelio que también pues bendice, una palabra que nos trae confrontación, pero también sobre todo que nos trae la oportunidad de ser salvos cada uno de nosotros. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta tarde, agradecidos con el Padre Celestial, como se los decía anteriormente, y cómo no exaltar, cómo no glorificar, cómo no bendecir el nombre del Señor, que es el que hizo los cielos y la tierra. El día de hoy tendremos la oportunidad, primero que todo, pues agradecer a Dios por este 2023 que nos está permitiendo ser alcanzados por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su amor eterno, porque la verdad es esa. Y también saber que hay una llamada de exhortación, hay una llamada al arrepentimiento, hay una llamada al confesar nuestros pecados para que en Él obtengamos esa misericordia, obtener también ese pronto auxilio, ese refugio. Y qué mejor que nosotros sepamos de que es a través de esta palabra que Él nos trae, pues que hemos sido llamados, hemos sido convocados, tanto usted como yo, para que podamos confesar nuestros pecados. Hermano Marco, pero es que todos pecamos, sí es cierto, pero ante el Padre Celestial, abogado, tenemos delante del Padre. ¿Por qué? Porque ahí están las tinieblas confesando, perdón, acusándonos de nuestras faltas, de nuestros pecados, pero también, como les decía, tenemos en todo momento abogado delante del Padre, que es Jesucristo, y nosotros, pues, en una actitud de confesión, en una actitud de rendición de cuentas, en cierta forma, de confesar nuestros pecados, pues esto nos da la oportunidad de experimentar el verdadero amor del Padre. Él nos da la verdadera oportunidad también de experimentar esa salvación y lo más importante, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Así es que, agradecido con el Padre Celestial, vamos a orar en esta tarde. Después de esto les voy a pedir que por favor, después de haber orado, que por favor compartamos la señal con otros. Usted es llamado a ser un agente de cambio. Usted está siendo llamada también a ser un agente evangelizador, porque muchos es importante que sepan que este programa, debemos saberlo, es de edificación y también pues de instrucción al pueblo santo de Dios. Y también incluso para aquellos que no lo han sido, que no conocen de la palabra, pues este será un día especial para entrarnos, para sumergirnos en las aguas
del Espíritu Santo. Así es que vamos a orar en esta tarde, agradecidos con el Padre Celestial una vez más. Entonces, amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte porque un viernes más nos convoca a través de esta plataforma, Señor, para exaltar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Señor, también sabemos y conocemos que han sido tiempos difíciles, mas sin embargo, Señor, al día de hoy, tu mano no se ha cortado. Señor, al día de hoy, tú nos has respaldado, tú sigues con nosotros, tú caminas con nosotros, tú estás con nosotros porque eres omnipresente, tú eres omnisciente, todo lo sabes, tú eres omnipotente, Señor, cada nanosegundo está bajo tu control. Señor, tú eres soberano, tú eres el 3 veces santo, tú eres el alfa y el sublime, tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres la máxima expresión de bondad, tú eres la máxima expresión de amor, tú eres la máxima expresión de esperanza. Tú eres, Señor, nuestro verdadero Dios. Que se levante quien se levante, Señor, no tendrá poder ni autoridad para venir a robar lo que ya tú lo has dicho para cada uno de nosotros. Señor, haz que verdaderamente esta tarde nuestros oídos sean abiertos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, que nuestros labios puedan proclamar tu palabra. Señor, que esos oídos sea el éfita que nosotros ocupamos para escuchar de forma audible tu voz. Ahora, Señor, toma control de este día, de esta tarde, de esta noche. Y ahí donde la persona se encuentra, Señor, que sea llena de tu Santo Espíritu. Señor, para que pueda ser persona que discierne la palabra y que realmente tiene la oportunidad al final de este programa de reconocer que efectivamente te hemos fallado, hay pecado en nosotros, hay iniquidad en nosotros y que la única forma de alcanzar el oportuno socorro, de obtener esa protección, de estar cerca tuyo, Señor, es verdaderamente confesando con nuestra boca que tú eres el Señor y Salvador, pero también, Señor, mostrando una actitud de arrepentimiento, de confesión de nuestros pecados. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 30 segundos a partir de ese momento, por favor, para que tengamos la oportunidad de compartir la señal con otros, porque es importante, debemos saberlo, cómo se llama el programa de televisión. Cinco, 4, 3, 2, 1. Tiempo. 30 segundos. Aquí estamos nuevamente. Leía en estos días y hoy en específico el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Y me llamó poderosamente la atención y sobre esto es que voy a exponer el día de hoy el tema. Primero, Mateo empieza con una genealogía de Jesús. Desde Abraham, cómo se fueron dándolo a toda la parte del linaje y cómo llega incluso a escribir a Jesús. ¿Okay? Ahora, cuando vamos leyendo la parte del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta cómo Mateo hace referencia a muchas citas bíblicas, perdón, a muchas citas bíblicas de las cuales
es el cumplimiento de las profecías, del cumplimiento del tiempo profético. Entonces vemos profecías que se cumplen de Isaías, vemos profecías que se cumplen del profeta Jeremías, vemos también algunas que se cumplen del profeta Oseas, y es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que me llama poderosamente la atención y es lo que quiero hablar con ustedes en este día? Sobre Mateo capítulo 4, y prácticamente lo que me interesa es el versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice así la bendita palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros vamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44, dice en específico esa cita bíblica, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Cuando nosotros vemos también en el caso de Mateo capítulo 3, versículo 2, que también está en el mismo libro de Mateo que estamos viendo ahorita, dice lo siguiente, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es el caso de Juan el Bautista que estaba predicando en el desierto de Judea. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Pues algo muy importante. Dice la misma palabra del Señor que al final de los tiempos, a lo bueno se le va a decir malo y a lo malo se le va a decir bueno. Dice también la palabra del Señor que al final de los tiempos, muchos hasta de los escogidos van a ser confundidos. Y ya en los programas finales del 2022 hablamos sobre la idolatría y cómo el ser humano siempre anda buscando signos externos, cómo el ser humano siempre anda buscando rituales, cómo anda haciendo cosas con tal de ver cómo llena ese vacío existencial de la existencia o no de Dios. Entonces vimos las deidades de los egipcios, las deidades de los persas, las deidades de los romanos, de los griegos, y al final de todo esto pues nos dimos cuenta de que efectivamente muchas naciones, muchos lugares de convocación son básicamente lugares donde se han pactado para las deidades paganas. Ahora, lo que quiero hablar y decir en esta tarde va básicamente sobre esto que habla Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 2, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, yo eso lo veo desde un punto de vista de Juan el Bautista, pero cuando yo me vengo al capítulo 4, versículo 17, y dice, bueno, leámoslo un poquito, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Vea que cuando habla en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de la muerte, luz le resplandeció. Y es que, ¿qué es lo que quiero hablarles en esta tarde, hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Estamos tan sumergidos en las cosas del mundo que estamos comiendo mundo. Estamos metidos dentro del mundo, se nos ha metido cualquier cantidad de filosofías, cualquier cantidad de doctrinas,
en las cuales estamos asumiendo como que sí, como que es cierto, como que sí es lo normal y que es lo correcto. Pero la verdad es que no es así. La bendita palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y siempre. No ha cambiado ni cambiará nunca. Y su autor está con nosotros y su autor a través del Espíritu Santo es que nos viene y nos ilumina de la palabra que nosotros tenemos que estar en ese momento estudiando. Son tiempos muy peligrosos, son tiempos sumamente ásperos, son tiempos en los cuales antes de dar un paso tenemos que preguntarle a Dios si efectivamente ese paso tenemos que darlo en firme o si es la voluntad de llegar y apartarse e irse por otro lado, a llevarnos para otro lado, como sucedió con José. A José le manda un ángel, le habla, incluso aquí hablando en el libro de Mateo, le despierta el ángel, le dice a José que tome al niño, que tome a María y que se vaya a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes se había enojado con los magos y estaba a punto de matar, a un punto que incluso hasta 2 años los infantes, los inocentes de 2 años para cada nacido, era que tenía que ser muertos. Los mató. Pero qué importante es cuando nosotros nos vamos aquí a ese versículo 16 y dice claramente, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y es que eso es lo que está sucediendo en esta tarde. Eso es lo que está sucediendo en muchos países. Eso es lo que está sucediendo en muchos lugares en los cuales el pueblo está totalmente sumergido en las tinieblas. No hay luz. No han encontrado el camino de salvación. No han encontrado el camino de la verdad, sino que se han metido en unos sistemas babilónicos totalmente de esclavitud, totalmente en sistemas egipcios, en las cuales de deidades, de esclavitud también, que al final de todo esto les está haciendo que opaquen, se vean opacados por la verdadera luz de salvación. Pero dice el mismo versículo 16, y a los asentados en región de sombra de muerte. Dice la palabra del Señor que el pago del pecado es la muerte. Y qué difícil cuando se está en pecado y no se tiene el valor suficiente para confesar nuestros pecados, para pedirle perdón a Dios, para llegar y decirle, ¿sabes qué, Señor? La verdad que no hice las cosas correctas. Hice lo contrario a lo que vos me habías mandado. La verdad es que me arrepiento, la verdad es que vengo a confesar mi pecado de rebeldía, mi pecado ¿por qué no de altivez? Porque no quise hacer lo que tú querías que yo hiciera. Eh, y así muchas cosas más. Pero es reconocer nuestros pecados. Dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el mensaje que traigo esta tarde. Arrepentidos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús en la cruz del Calvario decidió morir por cada uno de nosotros, que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario es que usted y yo tenemos vida eterna, que es que usted y yo hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es que nosotros hemos en todo momento declarado con nuestra boca que Jesús resucitó al tercer día, que nosotros con nuestra boca hemos en todo momento aceptado que Él está a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá para juzgar a vivos y a muertos, que Él está con nosotros y estará con nosotros siempre, que la verdad es que en ese arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, somos muy conscientes que Él se fue hace 2000 años aproximadamente, pero nos dejó al Paráclito, nos dejó al Defensor, nos dejó al que nos ayuda, nos dejó al Espíritu Santo, aquel que es el que mora en nosotros, y es aquel el que nos hace a través de la palabra redarguir, es el que nos hace confrontarnos ante la palabra del Señor y reconocer realmente qué estamos haciendo incorrecto. Muchas veces sabemos que hemos caído en pecado
y el mismo Espíritu Santo se constrita y nosotros lo sentimos en nuestro corazón, que lo que hicimos fue pecar, que lo que hicimos no fue lo correcto, y esto nos llama en todo momento a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y entonces a tener el oportuno socorro en el momento que nosotros lo hemos confesado ese pecado, pues hemos sido alcanzados por su gracia y por su gran misericordia. Qué importante es, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que tanto usted como yo sepamos que ese abogado que tenemos delante del Padre, que es Jesús nuestro Señor, es porque realmente Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa. Él conoce perfectamente nuestro aguijón. Él conoce nuestro pecado, pero Él necesita de parte nuestra escuchar nuestra confesión de pecado. Si yo soy un mentiroso, pues Señor, vengo ante ti, ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, Señor, pidiéndote perdón. ¿Por qué? Porque soy un mentiroso. Señor, que soy un adúltero. Bueno, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, me presento ante tu altar, Señor, para experimentar ese perdón tuyo, Señor, porque me arrepiento, porque soy un adúltero, porque soy un fornicario, porque he vivido en la lascivia, porque me he prestado para negocios turbios. Señor, te pido perdón. ¿Por qué? Porque me he prestado para el sicariato. Señor, me he prestado para tráfico internacional de drogas. Póngale el nombre de su pecado, póngale con nombre y apellidos, como lo he dicho yo en otras ocasiones. Pero hay que hacerlo para que entonces seamos alcanzados por esa gracia, por esa misericordia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta experiencia, este perdón, lo experimenta todo aquel que se presenta ante un corazón, ante Dios, con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, con una confesión de pecado, como realmente debe ser. Es un tiempo glorioso para iniciar este 2023 con las botas puestas, enfrentando nuestra responsabilidad, también experimentando ese perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dios no se deja en ningún momento envolver por las lágrimas de nosotros. Ay, pobrecito yo. Ay, pequé. Ay, pequé. Esas lágrimas no mueven el corazón de Dios. Lo que mueve el corazón de Dios es ese espíritu contristado de saber que nosotros pecamos. ¿Qué sucedió en el Edén? ¿Qué sucedió cuando Eva y cuando Adán comieron del fruto prohibido? Lo primero que hicieron fue esconderse. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Esa es la actitud normal del ser humano. Híjole, sí, caí en adulterio. Y sí, mejor me voy a esconder, como que nadie no se dé cuenta. Y le digo a la querida o a la mujer que está conmigo en ese momento, mira, agarra vos por aquí, porque yo me tengo que ir por allá, que nadie nos ve lo que estábamos haciendo. Esa actitud de esconderse. O esa actitud de, híjole, mira, es que acabamos de cometer un hurto, acabamos de cometer un robo. Entonces, sí, mira, hagamos una cosa, vamos a repartirnos el botín, pero eso sí, cada uno vaya por su lado y nos vemos dentro de 3, 4, 5 días en tal lugar y ahí vamos a repartir todo. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva es vida eterna. Entonces, cuando nosotros leemos nuevamente que es el mismo Jesús que inicialmente había sido Juan el Bautista, que hablaba también de arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, esta experiencia, esta oportunidad la tenemos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque hoy viene Jesús y nos dice, mira, Carlos,
mira a Andrés, mira a Virgilio, mira a María, mira a Marixa, mira a Cecilia, mira a Elvia, mira a Gladys, mira a María, mira tu nombre, mira a Marco. Te digo una cosa, arrepentidos porque hoy he decidido acercarme a ti, porque el reino de los cielos se ha acercado. No era que estaba lejano, es que era yo el que estaba lejano, como sucedió con el hijo pródigo. Estaba lejos, muy lejos, incluso hasta tenía que estar alimentando los cerdos. Eso significa que entonces estaba en un pueblo extraño, no estaba en un pueblo al cual era de las mismas costumbres de él. Y le alcanza, le llega esa misericordia, le llega esa gracia, le llega esa bondad, ese amor divino de Dios. Entonces, hoy en esta tarde, arrepentidos, ¿sí? ¿Pero arrepentidos de qué? Pero arrepentidos de qué, hermano Marco? ¿De qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Pues tenemos pecado, todos tenemos pecados. Y no uno, muchos pecados. Pero Dios desea que nosotros mismos con nuestra boca los confesemos, como lo estaba diciendo anteriormente. Entonces, qué importante es que reconozcamos en qué hemos fallado, en qué hemos pecado y que abogados tenemos delante del Padre Celestial para ser perdonados. El abogado que tanto usted como yo tengo no ha perdido ni una sola batalla, nunca la ha perdido. Y es muy importante que sepamos que la verdad, la verdad, la pura verdad, es que como él nunca ha perdido una batalla, como él nunca ha perdido un pleito judicial, en cierta forma, estamos llamados a la vida eterna. Estamos llamados a vivir no en pecado, sino en vivir en la gracia y en la misericordia de nuestro Dios. Esta tarde, ese arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, se hace vigente esta tarde. Ese arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado está hoy aquí en esta tarde, tanto en su hogar como en mi hogar. Está en este momento ahí en su sala o en la oficina donde se esté viendo este programa. Ahí se le está presentando esta oportunidad. Y qué mejor que estamos empezando año 2023. Qué bueno que estamos iniciando año y que seguimos enteros, no nos falta nadie. Sí es cierto, hay pruebas, hay situaciones fuertes a nivel económico o a nivel de enfermedad, más sin embargo tenemos una oportunidad de arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pídale al Señor, pídale a Dios que este día, que esta tarde, que esta noche, que este fin de semana, usted y yo tengamos la oportunidad de reconocer nuestros pecados. Muchas veces se nos viene así como un flash de algo que recordamos y no lo relacionamos en ningún momento con algún pecado, con alguna injusticia que cometimos, con algo que no fue correcto. Y al final de todo esto, trae como consecuencia que se nos olvidó y no lo confesamos. Cuando eso sucede, cuando no confesamos nuestro pecado, entonces no tenemos en todo momento la oportunidad de arrepentimiento, no tenemos la oportunidad de confesarlo. Por lo tanto, esto se convierte, si nosotros morimos, se convierte en una iniquidad para la segunda, tercera y cuarta generación. Mas, sin embargo, si nosotros logramos entender las cosas, si nosotros logramos discernir, si nosotros logramos recordar nuestros pecados, entonces Dios, que es justo y misericordioso, será lento en la ira, será atento a nuestro clamor,
Él se inclinará y escuchará en todo momento allá al fondo mi voz de Marco Vinicius Sánchez Miranda. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, quiero que sepas que estoy arrepentido de corazón de todo lo que he hecho. Pero ese de todo es muy amplio. Pero no estoy reconociendo uno a uno mis pecados. No estoy reconociendo en qué fallé. Si fue un pecado de omisión, si fue un pecado, ya sabemos que no existen los pecados capitales ni veniales, al final y al cabo siguen siendo pecados. Pero al final de todo esto, ese arrepentidos es que nosotros nos metamos de lleno en esa atmósfera, en esa burbuja de perdón, en esa burbuja de arrepentimiento, en esa burbuja llena del amor de Dios, en la cual usted y yo estamos llamados a experimentar ese amor eterno en la cual Dios nos está llamando. ¿Y cómo nos está llamando? Simple y sencillamente arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es importante que usted y yo tengamos la oportunidad de saber que esa misericordia, que esa gracia, que ese perdón está para cada uno de nosotros. Si usted en su momento conoció de la palabra y se apartó de ella, entonces usted también automáticamente se está apartando de Dios. ¿Está usted en un tiempo de apostasía? ¿Está usted como parte de los que al final y al cabo fueron no del remanente fiel, sino más bien de los confundidos, de los engañados, de los que cayeron en las mentiras, de las doctrinas? Qué importante es que reconozcamos. Qué importante es que nosotros entendamos perfectamente lo que Dios quiere por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que todos lleguemos a ser salvos y que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Él, la palabra de Dios que está vigente todavía hoy. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todo tiene y tendrá su cumplimiento. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esta tarde es un programa más pequeño, pero lo único que quiero decirles es, no se nieguen ustedes mismos a recibir este oportuno socorro, esta oportuna protección, a ser cada uno de nosotros llamados hijos de Dios. Y cuando experimentamos eso de ser hijos de Dios, es porque verdaderamente hemos reconocido en nuestra naturaleza pecaminosa que verdaderamente hemos fallado a Dios. Y que nuestra boca se prepara para confesar nuestros pecados. Sabemos que no es un pecado. Sabemos que no son dos pecados. Sabemos que no son tres, ni cuatro, ni cinco pecados. Pero lo importante de todo esto es que no importa si son 1000 pecados, a todos ellos, Dios, que son un pecado color carmesí, Dios se encarga de hacerlo como el algodón. ¿Y cómo lo hace eso? A través de la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario, en el madero, para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para que a través de ese sacrificio, a través de esa cruz, a través de ese derramamiento de sangre, usted y yo tengamos la oportunidad de ser lavados con la sangre del Cordero. Entonces sí, es un tiempo para que nos reconciliemos con Él. Es un tiempo para que nosotros sepamos realmente de cómo Dios nos ama, de cómo Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo por la salvación de cada uno de nosotros. Y para que podamos realmente entender que nuestro pecado, si nosotros no lo confesamos, es iniquidad para nuestros ancestros, para nuestros
futuros seres amados. Mas, sin embargo, si yo llego y confieso mi pecado, misericordia y gracia obtendré de parte de Él. Y esto nos dará la oportunidad de entonces ser redimidos con su sangre preciosa y ser incorporados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. Entonces ahí sí vamos a experimentar con gozo y con mucha alegría el estar en la vida eterna, el estar cantando con los ángeles, el aleluya y gloria a Dios, y sobre todo estar en las bodas del Cordero. Pero eso está exclusivamente para aquellos que con un corazón contrito y humillado nos hemos presentado ante el Padre Celestial y hemos pedido perdón. Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Hemos pedido perdón porque nos apartamos del camino. Hemos pedido perdón porque estamos en adulterio, estamos en fornicación, estamos en, póngale el nombre de su pecado. Y sin temor, porque abogado tenemos delante del Padre. Y lo más importante, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es que sepamos que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Qué pierde confesando los pecados? Nada. ¿Qué gana? Vida eterna. Esa es la pequeña gran diferencia. Cuando muchos de nosotros tenemos la oportunidad de escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nos damos cuenta que existe un pequeño libro, una pequeña epístola en la primera carta del apóstol Juan. Recordemos que Juan sí fue apóstol de Jesús. Recordemos que él sí fue discípulo de Jesús. Recordemos que él era el que se acercaba al hombro de Jesús en el pecho. Ahí estaban. Pero dice primera de Juan, y esto es para aquellos que dicen que ellos no tienen pecado, o lo otro, que como saben perfectamente que ya ellos han pecado, pero que Jesús en la cruz del Calvario los lavó de toda maldad, de todo pecado, y que por eso siguen pecando. Pues no, aquí dice primera de Juan, capítulo 1, del versículo 6 al 10, díselo para usted, y leo para ustedes en Reina Valera 1960. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, escúcheme, de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque si su palabra está en nosotros, es la primera que nos va a venir a conquistar, es la primera que nos va a venir a confrontar, es la primera que nos va a venir a enfrentar de las cosas que no estamos haciendo correctamente, o que a lo malo le estamos diciendo bueno y a que lo bueno le estamos diciendo malo. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ahí donde usted se encuentra en este momento, pues primero que todo, antes de hacer la oración final, quiero antes que todo saludar a nuestro hermano Carlos Leitón, que acaba de cumplir años, ahora el 1 de enero.
También el 31 de diciembre nuestro hermano pastor Iber Luis Prado Méndez también tuvo la oportunidad, Dios le está permitiendo un año más de vida. Y agradecido con el Padre Celestial porque una vez más su, su misericordia, su gracia les ha alcanzado. Una vez más, Dios ha permitido que cada uno de ellos tenga su oportunidad de celebrar un año más de vida. Y qué mejor que es sirviéndole al Padre Celestial. También queremos saludar a nuestra hermana pastora Flora Hernández, que también nos colabora, es parte del grupo que está con nosotros en el apoyo también. Igual que Omar Vargas Barbosa, que ha estado también en controles junto con Heidi Arias y junto con Marvin Guido, su esposo. Y la verdad es que cada uno de ustedes son parte importante de la columna vertebral que mueve a Chufar TV Canal Digital. También quiero saludar a Iván José Aular Rodríguez, escudero, que ha estado ahí siempre durante los últimos 2 años también apoyando. Y todos somos un equipo, todos somos un equipo y la verdad que todos tenemos nuestra forma diferente de predicar o de dar la enseñanza, pero al final a cabo lo que queremos hacer con esto es que sean muchos de los que se lleguen a convertir para el Señor. Que sepa que por más pecado, que por más enrojecido que sea su pecado, Él que es fiel, Él que es bueno, el que Él es rico en misericordia, que es rico en gracia, nos va a alcanzar y nos va a dar la gran oportunidad de ser sus hijos. Pero ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo tenemos que hacer eso? Simple y sencillamente confesando a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que es algo que vamos a hacer ahora. Tal vez usted ya ha hecho esta oración muchas ocasiones, pero es un buen tiempo para que también, si es así la oportunidad y usted así lo desea, pues también tenga la oportunidad de reconciliarse con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde queremos adentrarnos en tus aguas, Señor. Aguas de refugio, aguas de limpieza, aguas en las cuales, Señor, tú nos lavas. Señor, con esa sangre en la cruz de Calvario hemos sido limpiados de todo pecado. Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco, Señor, que incluso no merezco llamarme hijo tuyo. Pero también, Señor, sé que como Padre me has estado esperando. Como Padre amado, preocupado por tus hijos. Tú, Señor, has venido con tu gracia y con tu misericordia y nos has alcanzado. Dios, reconozco que he pecado. Reconozco que hay un solo Salvador entre el cielo y nosotros, que es Jesucristo nuestro Señor. Reconozco también, Señor, y así lo confieso, de que Él murió al tercer día, mas también que resucitó y está a la diestra de ti, Señor. Reconozco también, Señor, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Reconozco también, Señor, que la verdad que solo en ti es que podemos hacer algo diferente, Señor. Ahora, Dios, en esta tarde, de una forma especial, quiero presentarme ante ti para ser alcanzado, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu bondad, con tu amor eterno.
y que ya alcanzado, Señor, podamos decir, Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha bendecido. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí tú, Señor, has estado con nosotros. Quiero aprovechar esta tarde también para poner ante el altar de Dios aquellas personas que han estado con quebrantos de salud, una forma especial por Roberto Cascante Ramírez en Punta Arenas. Punta Arenas, para los que no son acá de Costa Rica, es un puerto en el lado Pacífico Central de nuestro país, Costa Rica. Él se encuentra en este momento en medicina de hombres y desde acá le enviamos un fuerte abrazo, pidiéndole a Dios que por favor tenga misericordia a él y que le sane si es su bendita voluntad. Que muestre su sabiduría, que muestre el ángel sanador, que muestre en todo momento el ángel de la sanidad, de la curación, de acuerdo a Jeremías 33:6. Pero estoy con el azúcar un poquito ahí medio tocado, entonces me afecta básicamente la parte del sueño. Mil disculpas, más bien que ya es la segunda vez que bostezo. Eh, y también, por favor, quiero que pongan en sus oraciones a Arnoldo Jiménez también. Es una persona también que pues está presentando un quebranto de salud. Eh, Tienen que aprobarle urgentemente un medicamento a nivel de gobierno. Está en eso, aún no lo aprueban, ya para el 13 parece que ya va a estar aprobado, pero igual, es decir, Dios puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas maravillosas, puede hacer cosas que nos va a sorprender. Entonces, seguimos confiando en que Él va a poder hacer. También a Alberto Jiménez, a que Dios le dé una recuperación total de salud. A la familia Díaz a Valdía, también que acaban de perder a su padre el día miércoles. La verdad que son muchas las personas que han fallecido en estos días y que sea Dios verdaderamente mostrando su amor, mostrando su misericordia. Ya, pero ya de hecho mostró su soberanía. Entonces, es importante, muy importante, que usted y yo sepamos que ese Jeremías 33:3, que dice que clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pues hoy está vigente. Y ese clama a mí y yo te lo voy a responder, pues es un tiempo para orar, para clamar, para decirle al Señor, Señor, toma tu control. Señor, tú estás al control de todo, no es que lo hayas perdido en algún momento, pero Señor, manifiéstate con tu poder, manifiéstate con tu poder, manifiéstate con tu Espíritu sanador, envía tu ángel sanador, envía tu sanidad divina, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esta tarde viernes, agradecido con el Padre Celestial, porque una vez más nos congrega, una vez más nos permite estar juntos. Y si es así la voluntad del Padre Celestial, nos estamos viendo en 8 días, si el Señor así lo permite, si Él no ha venido o si no me ha mandado a llamar, aquí estaré, primero a Dios, para el servicio de Él y para ponerme al tanto con ustedes. Porque recordemos que este programa se llama Debemos Saberlo y es para edificación del cuerpo de Cristo y también para ser sumergidos en las aguas del Espíritu Santo. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús,
Vea lo que dice la palabra, vea que ya solo le dio a ustedes arrepentidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Es grandes maravillas, son cosas maravillosas de saber que todavía hoy nuestro Padre Celestial nos sigue llamando para que nosotros confesemos nuestros pecados. Ahora recordemos que Él no puede ser burlado. Si nosotros vamos a presentar realmente la confesión de pecado, confesémoslo sin miedo y sin temor. Y Él que es todo amor nos va a acuerpar, nos va a dar ese pronto auxilio, ese refugio que ocupamos. Así es que hermanos y hermanas en Cristo Jesús, no tengamos miedo, no tengamos miedo, porque es más grande la misericordia y la gracia de Dios y su corazón enorme para que nosotros tengamos todavía hoy la oportunidad de confesar nuestros pecados y de reconocer en Él ese verdadero, ese verdadero, ese verdadero amor que tiene para con nosotros. Fuerte abrazo, bendiciones, les espero primero Dios en 8 días.